Ok, cuando nosotros queremos citar a lo largo de nuestro manuscrito o de nuestro reporte de práctica, tenemos que poner los antecedentes directos de la información que queremos. De esta manera le estamos dando crédito a los autores que obviamente ya realizaron una investigación o que definieron algún tema en particular, por ejemplo, memoria, ¿qué es memoria? ¿Quién definió memoria? Y le estamos dando crédito a su trabajo. Entonces es así como se va construyendo la ciencia, cada quien va poniendo su ladrillo y poco a poco vamos citando a los otros y alguien más en futuras ocasiones nos va a citar a nosotros. Entonces poco a poco se va construyendo la ciencia. Cuando nosotros queremos citar, tenemos que considerar si son citas directas, es decir, si vamos a copiar lo que nos está diciendo el autor textualmente, porque no queremos que se malinterprete la información de ese autor. Y para ello también tenemos que considerar si lo que vamos a copiar textualmente o citar textualmente es de menos de 40 palabras. Si este es el caso, tenemos que indicar el año, el autor y las páginas. Si no tenemos la información de las páginas, tenemos que poner párrafo, el párrafo en donde se encuentra esa información. Entonces, aquí un ejemplo donde tenemos a los autores, el año y después, entre comillas, la información que nos interesa citar de manera textual. Después de las comillas, entre paréntesis, va la página de donde estamos sacando esa información. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Y bien, ahora cuando se trata de información que queremos citar textualmente y es de más de 40 palabras, esta tiene que ir en un nuevo renglón y con sangría de 2.54 centímetros. Aquí hay un ejemplo de una cita textual con más de 40 palabras y lo que nos interesa es toda esta información que se encuentra aquí. Entonces, en ese caso lleva sangría todo ese apartado. Y una vez que tengamos eso, entre paréntesis va el autor o autores, el año y las páginas de donde estamos sacando esa información. Se cierra paréntesis y punto. Y si vamos a empezar a alguna crítica o vamos a empezar con alguna otra información, bueno, iría en un párrafo aparte. Como ya les dije, si no encuentran la página, iría la información del párrafo. Y bien, también podemos utilizar entre paréntesis 3 puntitos cuando queremos omitir alguna información que no nos interesa. Entonces puede que de toda esta información no nos interese desde aquí, desde por lo que hasta necesidades. Entonces en ese caso aquí iría entre paréntesis los 3 puntitos y continuamos con ofrecer respuestas. Entonces ahí ya le estamos diciendo al lector que hay otra información que sería esta, pero que en realidad esa información no nos interesa. De igual manera, los 3 puntitos podrían ir aquí al final cuando lo que nos interesa es solo hasta ellos, pero el párrafo termina hasta acá, entonces podría ir entre paréntesis los 3 puntos y de igual manera eso quiere decir que hay más información. Entonces aquí hay otro ejemplo de cuando la información es acerca de, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México. Ok, también puede que tengamos fuentes secundarias, que es cuando utilizamos información que leímos de un autor, pero está en información de otro autor. Por ejemplo, aquí Miller, entre paréntesis el año, como se citó en Adams en el 2003, entonces nos interesa la información que nos va a proporcionar el autor Miller. Sin embargo, esa información solo la encontramos en Adams 2003. Mencionó que y entonces empezamos a describir la información que necesitamos. O bien podemos poner Miller, año citado en Adams 2003, mencionó que y de igual manera empezar a describir la información y en nuestra lista de referencias tiene que ir la fuente secundaria. Entonces en este caso iría Adams 2003. Después, aquí hay algunos elementos que tal vez podrían serles útil. Por ejemplo, si no encuentran la fecha de algún autor, entonces se pone esa abreviatura SF para página o páginas, volumen, edición, editores, el párrafo, por ejemplo, y es decir. Entonces solo recuerden que las citas que pongan a lo largo de su reporte de prácticas tienen que estar en su lista de referencias con los mismos elementos, con las mismas letras, con el mismo nombre, con la misma fecha.
Ok, en esta tablita les muestro el estilo básico para citar y se refiere a prácticamente cómo citar cuando es un trabajo de un autor, dos autores, tres autores. Y cuando la primera cita es en el texto, en citas subsecuentes, cuando el formato, cómo es el formato entre paréntesis en la primera cita y en las citas subsecuentes. Por ejemplo, tenemos un trabajo de un autor, en la primera cita en el texto iría de esta manera, en las citas subsecuentes va de la misma manera. Y en el formato entre paréntesis, bueno, solo cambia que la información va entre paréntesis separados por una coma, el autor y el año, y en citas subsecuentes lo mismo. Por ejemplo, en el trabajo de tres autores tenemos que en esta séptima edición, a partir de los tres autores, desde la primera vez que lo vamos a citar, tenemos que poner et al, punto y coma y entre paréntesis el año. Para citas subsecuentes es exactamente lo mismo y en formato entre paréntesis, bueno, desde la primera vez va lo mismo el autor, et al, punto y coma y el año. Y en citas subsecuentes es lo mismo. Cuando se trata de trabajos de 4 autores, 5 autores y 6 autores, la lógica es exactamente la misma. No hay mucho cambio. Entonces prácticamente es lo mismo. Si se dan cuenta, solo varía si el año va entre paréntesis o toda la información va entre paréntesis. También puede que necesitemos citar información acerca de alguna corporación, instituto gubernamental o grupos de estudio. En ese caso, en nuestra primera cita en el texto tenemos que especificar, por ejemplo, y tiene siglas, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, coma, y el año en el que el año en el que publicaron la información que vamos a citar. En las citas subsecuentes es más que suficiente con que pongamos OMS y el año. Y el formato entre paréntesis desde la primera cita es lo mismo, primero entre paréntesis la Organización Mundial de la Salud, entre corchetes OMS, coma y el año de la información. También puede que vayamos a citar información de algún grupo que no cuente con siglas, entonces en ese caso siempre se va a colocar la información completa, por ejemplo, de la universidad y esta no tiene siglas, se pone completo todas las veces que se vayan a citar. Entonces, también es importante considerar que si tenemos autores con el mismo apellido, pongamos las iniciales de los nombres para diferenciarlos. En este caso, tenemos a un López y a otro López y es importante mencionar MA y FD para hacer la aclaración de que son diferentes.